bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar brownies deliciosos, acompáñame. ¿Qué tal está? ¿Te gustó? Los ingredientes que vamos a necesitar son una taza de harina de trigo, que son aproximadamente 130 gramos, 3 huevos a temperatura ambiente, una barra y media de mantequilla o margarina sin sal, es el equivalente a 135 gramos, 150 gramos de chocolate semi amargo, 35 gramos de cocoa, media cucharadita de sal molida. No es opcional, aquí tú puedes poner cacahuate, almendras, arándanos, lo que a ti te guste. Yo aquí tengo 60 gramos, pero son opcionales. 2 cucharaditas de esencia de vainilla, una taza y un cuarto de azúcar, que son 250 gramos, y tu molde. Aparte vamos a necesitar un poco de mantequilla o margarina y harina para engrasar y enharinar el molde. Antes de preparar la mezcla, vamos a encender el horno a 180 grados centígrados para que se vaya precalentando. El molde que voy a utilizar mide 28 centímetros por 18. Vamos a comenzar haciendo en trozos, ya sean las nueces, cacahuates, almendras, arándanos, lo que tú hayas elegido. Enseguida vamos a engrasar y enharinar perfectamente el molde por todos sus lados. Una vez que ya lo tenemos así, retiramos el exceso de harina. Enseguida vamos a poner a derretir la mantequilla o margarina sin sal junto con el chocolate, ya sea baño María o en el horno de microondas, pero primero vamos a partir un poquito la mantequilla. Lo dejé por un total de 1 minuto en el horno de microondas, a cada 20 segundos lo saqué, lo mezclé y lo volví a regresar. Y así es como quedó. Ahora vamos a mezclar la taza de harina de trigo con la media taza de cocoa, que son 35 gramos, y la media cucharadita de sal molida. Enseguida vamos a mezclar los 3 huevos con la taza y un cuarto de azúcar. Y ya sea con un batidor de globo o con un tenedor, los integramos. Solamente lo vamos a batir durante unos 30 segundos para que se integre perfectamente el huevo con azúcar. No queremos que entre mucho aire porque aquí no necesitamos que infle. Enseguida vamos a poner las 2 cucharaditas de esencia de vainilla y el chocolate y mantequilla ya derretidos. Y nuevamente solamente vamos a batir a que se integre. Una vez que se integró, vamos a poner todo lo seco: harina, cocoa y sal. Lo vamos poniendo poco a poco y vamos integrando.
En este momento agregamos las nueces, cacahuates, almendras o arándanos, lo que hayas elegido. Y mezclamos solamente a que se integre. Una vez que ya lo tenemos perfectamente integrado, lo ponemos en nuestro molde que ya tenemos engrasado y enharinado. Lo vamos a acomodar para que quede bien parejito. Ya que lo tenemos así, lo movemos un poquito para que se acomode perfectamente. Y enseguida lo llevamos al horno, que recuerda que ya lo tenemos precalentado a 180 grados centígrados. Recuerda tener las parrillas justo a la mitad y vamos a poner nuestro molde justo en el centro. Después de 40 minutos ya está listo el brownie. Lo sacamos y lo vamos a dejar enfriar. Para darte cuenta de que tu brownie ya está listo, simplemente puedes checar que las orillas empiezan a despegar o hacer la prueba del palillo, aunque no sale completamente limpio porque queda un poco húmedo el brownie. Así es como debe de quedar. Lo dejamos enfriar durante 20 minutos, enseguida lo partimos. Opcional, les puedes untar un poco de Nutella, le puedes poner jarabe de chocolate, chocolate derretido, azúcar glass o simplemente así, su sabor es espectacular, y les puedes poner una bolita de helado a un ladito y es un complemento perfecto. Pues ya viste qué facilísimo es preparar este delicioso brownie. Con el tiempo que le dimos quedó perfecto por todos sus lados. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas como estos brownies. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil, es completamente gratis. Comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y dale dedito arriba a esta receta. Ahora probemos a ver qué tal quedó. Tengo un invitado. Aquí, a ver, vamos a ver, probemos y me dice si te gusta. ¿Qué tal está? ¿Te gustó? Felicidades a todas las mamás, espero que pongan manos a la obra con esta receta y les va a encantar, está deliciosa.